ejercicio de la profesión de abogado. Y en el tema que hoy nos ocupa, hemos iniciado ya el tema de los principios del procedimiento administrativo. Vamos a repetir acá brevemente la presentación, porque ya que algunos yo sé que van tomando nota, hemos estudiado hasta el principio número 17. Solo únicamente vuelvo a solicitar que por favor todos apaguen sus micrófonos para que todos puedan escuchar. Entonces hemos estudiado 1, principio de legalidad; 2, principio de legalidad objetiva, el cual se puede subdividir en principio de informalismo a favor del administrado y en el principio de oficialidad. 3, el principio de debido proceso adjetivo, el cual se subdivide en 3 derechos: derecho a ser oído, derecho a ofrecer y reproducir pruebas y derecho a una decisión fundada. 4, principio de seguridad jurídica. 5, principio de gratuidad. 6, principio de economía. Número 7, principio de celeridad. 8, principio de eficacia. Pues allá me ayuda. Al bachar, pero somos un fracaso. Principio de publicidad. ¿Por qué? Vamos a pedirle a la compañera que apague el micrófono porque se escucha ahí lo que el niño está hablando. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Bien, entonces estábamos con el recuento de los principios, ya que algunos colegas, compañeros habían pedido que volviéramos a correr esta presentación para tomar nota. Principio 9, principio de publicidad. 10, principio de buena fe. 11, principio de descentralización. 12, principio de desconcentración. 13, principio de coordinación. 14, principio de instrucción. 15, principio de verdad material. 16, principio del debido proceso, que explicamos que también se le denomina la doctrina garantía de la defensa. 17, principio de supremacía constitucional. El 18 es el principio de predictibilidad. En este principio número 18 nos quedamos en la clase anterior. Acá hay una pregunta acá en el chat que la vamos a resolver de una vez. Indica: buena noche, licenciado. ¿Usted fuera tan amable de repetir su explicación referente al principio de predictibilidad, por favor? Con mucho gusto. Para eso estamos, para poder ir respondiendo dudas. Vamos a retornar. Principio de predictibilidad. Bien, es más adelante. Acá está, es el principio número 18. Predictibilidad. Esta palabra predictibilidad que pues se escucha muy escasamente. Predictibilidad básicamente tiene que ver con que la actuación de la administración pública sea predecible. Es decir, siempre tengamos esa palabra predecible. Es decir, que no hayan sorpresas, porque las sorpresas por lo regular van a ser arbitrariedad, ilegalidad o discriminación. Es decir, favorecer injustamente a unos en perjuicio de otros. Entonces, cada resolución administrativa o cada acto administrativo debe ser predecible. Es decir, el administrado ya tiene que tener una idea o un concepto de qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, si un vecino levanta un muro y ese muro está mal construido, está construido con materiales de baja calidad, está construido sin respetar las normas jurídicas que regulan la construcción en determinado territorio, si este muro pone en peligro la seguridad de todos los vecinos, si pone en peligro el bien común, si pone en peligro el interés público, o si pone en peligro únicamente a un ciudadano o a un administrado, debe de existir predictibilidad en cuanto a que una municipalidad va a ordenar que ese muro sea la demolición de ese muro. Pero esto no va a suceder solo con X o Y vecino, con cualquier vecino, con cualquier administrado que construya una pared que ponga en peligro la seguridad de todos los vecinos, la municipalidad va a ordenar que el muro sea, que lo boten. Es decir, sin ningún tipo de discriminación, cualquier persona que levante un muro que ponga en peligro la seguridad ciudadana, la municipalidad va a ordenar botar ese muro. Eso es predictibilidad. Pero si la municipalidad
se lo ordena únicamente a un vecino, pero a otro se lo tolera, a otro le vuelve a ordenar que lo vote, pero a otro ordena que tolera esa mala construcción. Allí ya no había predictibilidad, ya no va a ser predecible lo que hace la administración pública. Y cuando la administración pública no actúa de manera predecible, cuando el vecino no tiene esa seguridad que la administración pública lo va a respetar cuando él acate las leyes, los reglamentos, las ordenanzas municipales, pero que también la municipalidad le va a ordenar detener alguna obra que vaya en contra de reglamentos, de instrucciones, de disposiciones municipales. Entonces, si no existe esa seguridad, esa certeza jurídica, no va a haber predictibilidad. Y el principio de predictibilidad quiere decir eso, que cualquier acto o resolución que vaya a tomar la administración pública sea predecible. Que el administrado que se comporte de una manera conforme a la ley sepa que la administración pública no se va a meter con él, no lo va a perjudicar de manera ilegal, pero que si él no actúa de conformidad con las leyes, con los reglamentos, con las ordenanzas, entonces sí, la administración pública, respetando su derecho de defensa, dándole derecho de audiencia, pero va a ordenar que detenga o que haga cesar ese actuar que va en contra de reglamentos, leyes u ordenanzas de cualquier tipo que regulen a la administración pública. Eso es la predictibilidad, que sea predecible y obviamente también que sepa el vecino cuál es el órgano administrativo el cual va a iniciar el procedimiento administrativo y lo va a terminar con una resolución. A eso nos referimos con predictibilidad, por la pregunta que exponía la compañera. Indican, ¿podría pasar todos los títulos de los principios, por favor? Bueno, ya los pasamos una vez, pero con mucho gusto los vamos a ir pasando nuevamente en lo que formulamos otra explicación. Llevamos 17 principios, acá están, desde el número 1 hasta el número 17. Entonces, compañeros, haciendo una retroalimentación, también dijimos que estos principios son propios, le son consustanciales al procedimiento administrativo. Estos principios son directrices generales que debe de respetar tanto la administración pública como el administrado. ¿Quién es la administración pública? La administración pública va a ser cualquier tipo de órgano administrativo, llámese una municipalidad, llámese una secretaría de Estado, una gobernación, una alcaldía, etcétera. Eso es la administración pública. Y un administrado va a ser cualquier particular, cualquier vecino, cualquier habitante de la República de Guatemala. Es decir, cualquier persona que pueda verse violentada en sus garantías, en sus derechos o que en cualquier procedimiento administrativo no se le hayan respetado algunos de estos principios de los cuales hemos venido hablando durante estas clases. Algo también que debo de remarcar, compañeros, es que nosotros acá vamos a ver 20 principios, ya llevamos 17. En estos principios prácticamente se puede sintetizar o resumir todos los principios que vamos a encontrar en la doctrina, en las leyes o inclusive en algunos instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado de Guatemala. Es decir, dentro de estos 20 principios podemos nosotros subsumir cualquier otro principio que aparezca, porque si nosotros nos ponemos a copiar todos los principios que da la doctrina, los que emanan de las leyes, etcétera, vamos a encontrar tal vez como unos 50 principios, pero los 20 principios esenciales en los cuales se pueden subsumir o los cuales caben en estos principios son estos 20. En estos 20 principios, aquí cabe cualquier otro principio que ustedes puedan encontrar, porque en la doctrina, en la literatura jurídica, hay algunos principios de estos que son iguales, pero tienen otro nombre. Entonces, en estos 20, acá podemos sintetizar todo. No obstante, que los encontremos en la doctrina con 50 nombres distintos, ya que recordemos también nuestro idioma español se utiliza en diferente sentido en diferentes países. También algo que les quiero explicar previo a continuar, ya les había dicho que nos quedamos en este principio número 18, el principio de predictibilidad. Hoy nos toca el 19 y el 20. Es que en esta clase vamos a recordar algo que hemos llevado, un orden. El orden es este, es el programa de estudios.
Vean que estamos aquí en el número 1, lo vamos a andar acá. Dice 1, procedimientos administrativos, acá lo tenemos subrayado. Ya vimos una definición de lo que es el procedimiento administrativo, lo diferenciamos del proceso administrativo, el cual es judicial. Ahora en este mismo momento estamos en esta parte que son los principios, que nos faltan 2. Y hoy vamos a continuar también con la evolución y con los elementos del procedimiento administrativo. Hasta acá vamos. Reitero, estamos siguiendo el programa de estudios al pie de la letra. Ya fuéramos más avanzados, quizás ya fuéramos hasta por las etapas o fases del procedimiento administrativo que están aquí en la literal C, pero debido al denominado paro nacional que el Consejo Superior Universitario resolvió suspender clases, por eso es que tenemos una clase rezagada, una clase atrasada, pero reitero, vamos aquí en lo que dice principios. Estamos siguiendo estrictamente el programa de estudios de nuestra facultad y únicamente les recuerdo para los de ingresar que en este programa, aquí hasta de último tenemos la bibliografía. Ahí están todos los libros de autores nacionales o extranjeros, los cuales se sugiere la lectura, reitero, tratando de aprender para la vida, para el ejercicio de la profesión y no únicamente para ganar un curso. Bien, entonces dejamos aquí esta pequeña explicación y vamos a continuar con el tema de los principios del procedimiento administrativo. Ya vimos el número 18 en la clase anterior, que es el principio de predictibilidad, el cual hemos explicado nuevamente el día de hoy a solicitud de una compañera. El principio número 18 es el principio de conducta procedimental. Este se parece un tanto al principio de buena fe. Fíjense, compañeros, que este principio de conducta procedimental lo que significa básicamente a lo que alude es que durante la tramitación del procedimiento administrativo, es decir, también lo que en lenguaje jurídico se le llama como durante la sustanciación de ese procedimiento administrativo, el cual ya vimos que involucra tanto a la administración pública como al administrado, se debe de tener una buena conducta, se debe de tener una conducta respetuosa para la contraparte, una conducta respetuosa para el órgano administrativo y, por supuesto, una conducta respetuosa para el funcionario o empleado administrativo. Pero también esto significa que la administración pública, por medio de ese funcionario o empleado público, debe de tener un trato, una conducta respetuosa, tolerante, una conducta idónea para con el administrado. Es decir, no se permite, no es válido que un funcionario o un empleado público sea abusivo al momento de tratar con un administrado. Realmente esto es una reflexión para todos los que trabajamos para el Estado, ya sea empleados o funcionarios públicos. Se espera que un maestro de escuela pública guarde el debido respeto para con los alumnos. Obviamente ese debido respeto no significa estar justificando actitudes nocivas, faltas de respeto hacia los compañeros, o como se dice coloquialmente en nuestro argot chapín popular, estar alcahueteando a la gente, estar ocultando lo malo. No, pero sí se espera respeto por los alumnos. Lo mismo en nuestra universidad. Se espera que los catedráticos, los profesores, ya sean titulares o sean interinos, tengan respeto hacia los estudiantes. El respeto no únicamente es la falta de insultos o tener un lenguaje cordial, no. El respeto tiene que ver respetar el programa de estudios, responder las preguntas que tienen los alumnos. Sería muy triste, compañeros, por ejemplo, que un profesor se enoje porque los alumnos le pregunten. Eso está como que un médico se enoje porque un paciente le pregunte cuál es la enfermedad que tiene. Entonces, estos son algunos ejemplos. También se espera, por ejemplo, que un policía nacional civil, que un alcalde municipal, que un secretario de Estado, que un ministro de Estado tengan respeto hacia el administrado, respeto hacia el ciudadano. Pero esto es en doble vía. También se espera que ese administrado, ese particular, llámese estudiante, llámese ciudadano, llámese maestro, llámese catedrático, reciba también el debido respeto que se merece y en el área que estamos estudiando hoy, en la tramitación del procedimiento administrativo.
Entonces, reitero, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Es decir, un estudiante debe de esperar que la administración de nuestra facultad lo trate con respeto, pero también él debe respetar, en este caso, ya sea a la secretaria, al administrador, a la persona que hace limpieza. Es decir, se trata también de respetar todo el mobiliario, todo el equipo de nuestra universidad. Es una pena que entre estudiantes universitarios, entre catedráticos universitarios, cuando las clases eran presenciales, tener ese estado lamentable en los servicios sanitarios. En nuestra casa nos decían nuestras abuelitas, nuestros padres, que el baño es el reflejo de la casa. Imagínense los baños en algunas ocasiones de la universidad, si fueran el reflejo de la casa, es que estamos mal, la educación está por los suelos. Pero ¿por qué pongo este ejemplo tan rústico, tan coloquial? Porque este principio lo vamos a poner nuevamente, de conducta procedimental significa el respeto que debe de existir del administrado hacia la administración pública y de la administración pública hacia el administrado durante la sustanciación, durante la tramitación de todo el procedimiento administrativo. Pusimos algunos ejemplos coloquiales para que todos podamos entender lo que es el principio de conducta procedimental, que podría ser también denominado principio de buena conducta o principio de conducta ética, es decir, conducirse con base a los principios, con base a los valores, con base a todo lo que la ética nos enseña. Recordemos que la ética es una rama de la filosofía que básicamente nos enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo, es decir, la limpieza es buena, la suciedad es mala, y así. Seguidamente, aparte del principio de conducta procedimental, tenemos lo que es el principio de razonabilidad. Esta palabra razonabilidad deviene de la palabra razón. ¿Qué es la razón? La razón es la inteligencia, es el debido entendimiento, es lo correcto, es aplicar la lógica. En nuestro caso, compañeros, como estudiantes de derecho, es aplicar la lógica jurídica, aplicar la juridicidad. Eso es la razonabilidad. Y el principio de razonabilidad significa que durante la tramitación del procedimiento administrativo en cualquier dependencia de la administración pública debe de conducirse razonablemente, pero también los reglamentos, las disposiciones, las circulares, cualquier cuerpo normativo de carácter general, ya sea que fuere creado por una municipalidad, que fuere creado por una secretaría de Estado, por una gobernación departamental, estas normas jurídicas deben de ser razonables, deben de ser lógicas. Por eso en la clase anterior decíamos que si algo no es lógico, no es derecho. Así de sencillo. Si usted quiere saber si algo es jurídico o es antijurídico, vea si es lógico. Si es lógico, es jurídico. Si es ilógico, no es jurídico. Entonces, razonabilidad tiene que ver con que se respete la razón, la lógica, el debido entendimiento, tanto en la tramitación del procedimiento administrativo como cuando se van a crear esos reglamentos, disposiciones circulares, es decir, cualquier nombre que se le ponga. Ya en la primera sesión alguien hablaba de providencias, ¿verdad? Providencias administrativas. Pues bien, esas providencias administrativas tienen que ser razonables, tienen que ser lógicas, tienen que ser entendibles, que el administrado pueda entenderlas para poder obedecerlas, porque nadie puede obedecer algo que no entiende. Un ejemplo, tal vez así, grosso modo, compañeros, es el reglamento de tránsito. ¿Cuántos han leído y analizado el reglamento de tránsito a cabalidad? Y estoy hablando con estudiantes de derecho del 8º semestre, pero fíjense, compañeros, que hay partes de ese reglamento de tránsito que nos es difícil entenderlo, aún abogados ya graduados, abogados colegiados activos. También eso va a ser difícil entenderlo para un estudiante de derecho, y cuánto más para un ciudadano, para el administrado que nunca ha estudiado derecho o que nunca ha leído una norma jurídica. Entonces, si el reglamento de tránsito, que tendría que ser sencillo, claro, que cualquier persona lo entendiera, que cualquier administrado pudiera captar que cada acción trae una reacción y cada falta de respeto por la normativa jurídica trae una consecuencia jurídica que puede ser una multa.
Sin embargo, el reglamento de tránsito tiene algunos artículos muy específicos, difíciles de entender y que por lo tanto el ciudadano no puede obedecerlo porque, reitero, nadie puede obedecer algo que no entiende. Pues bien, principio de razonabilidad también tiene que ver con eso, que las normas jurídicas que vaya a crear una municipalidad, una secretaría, una circular, una instrucción, sean razonables, que sean entendibles, que sean lógicas y sobre todo que se encuentren de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso, en una clase anterior hablábamos de ese principio de supremacía constitucional. Cualquiera de ustedes que vaya a ser asesor jurídico de una municipalidad, de una gobernación, de un ministro, de un diputado, etcétera, tiene que saber eso, que si va a crear un anteproyecto de un reglamento, si va a crear, por ejemplo, un anteproyecto de reglamento para un mercado municipal, debe de ser razonable, entendible, lógico y sobre todo debe de encontrarse sujeto a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Si un reglamento, una circular o una providencia contradice o tergiversa lo que expresamente indica la Constitución Política de la República de Guatemala, en primer lugar va a ser algo irracional, algo que no va a estar investido de ese principio de razonabilidad y por lo tanto podría ser inconstitucional. De allí, compañeros, también devienen muchos de los problemas que tienen las municipalidades, muchos de los problemas que tienen las direcciones departamentales, y es que lamentablemente en algunas ocasiones, no en todas, pero el asesor jurídico no conoce el derecho, no conoce el derecho procesal administrativo, no conoce la Constitución, no conoce la doctrina y por lo tanto van a emanar proyectos de reglamentos ilegales o bien proyectos de resoluciones administrativas ilegales. Muchas veces lo que firma el alcalde, lo que firma el consejo municipal, en un primer momento fue un proyecto que le pasó un asesor jurídico o un departamento jurídico, pero ¿qué pasa? El alcalde o el consejo, ellos confían en lo que está diciendo su asesor jurídico, pero si el asesor jurídico no entiende el tema jurídico, definitivamente van a firmar una resolución ilegal, la cual, tal y como lo indicamos ya, puede ser impugnada primeramente con un recurso administrativo, posteriormente, dependiendo del caso, con un proceso contencioso administrativo y terminar eso en la vía del amparo en la Corte de Constitucionalidad. Todo por eso, por no respetar este principio de razonabilidad. Es decir, tiene que ser razonable el trato que le dé la administración al administrado, tienen que ser razonable los actos administrativos, las resoluciones administrativas y también tienen que ser razonables todos los reglamentos, acuerdos, circulares, disposiciones o providencias administrativas en cualquier entidad de la administración pública. Repito, ministerios, secretarías, gobernaciones, municipalidades, etcétera. Entonces, esto es, compañeros, el principio de razonabilidad. Hasta acá ya vimos los 20 principios que son propios del procedimiento administrativo. Reitero, hay más principios, la doctrina tiene más, los podríamos llegar tal vez hasta 50, pero esos otros encajan en estos, se pueden subsumir en estos y en muchas ocasiones tienen el mismo significado, pero con diferente nombre. Pero con estos 20 principios que ustedes puedan aprender, en primer lugar, van a ganar el examen parcial y también este curso. Y en segundo lugar, cuando ya estén ejerciendo como abogados, van a ser buenos abogados en el tema de derecho procesal administrativo. Como conclusión de estos 20 principios, podemos mencionar lo siguiente: que el procedimiento administrativo cumple básicamente una función de garantía, de modo que protege tanto el interés público como el privado ante el accionar ilegítimo o inconveniente de la administración pública, quien debe respetarlos para llevar a cabo sus funciones. En esta conclusión también vemos varios elementos de los que ya hemos hablado, porque de esta función de garantía, que está aquí entre comillas, compañeros, dijimos que el procedimiento administrativo es una garantía, en primer lugar, para el administrado, es decir, para el ciudadano, para el vecino, para el habitante de la República de Guatemala, para el particular, también así le denomina la doctrina. Es una garantía que al finalizar ese procedimiento administrativo
es una garantía, perdón, que no se le van a violar sus derechos o sus garantías por medio de un acto administrativo o una resolución administrativa, pero también es una garantía para la administración pública, porque va a poder garantizar que sea el bien común o el interés público el que impere en determinada localidad, ya sea en un municipio, una ciudad, un caserío, un departamento o a nivel nacional. También acá tenemos en la tercera línea que protege tanto el interés público como el privado. Ya les expliqué por qué. Porque hace que impere los derechos de la persona particular, del administrado, pero también el interés público, es decir, el interés general, el interés colectivo, el interés de todos los ciudadanos ante el accionar ilegítimo, porque dijimos también de que se espera que la administración pública al final de ese procedimiento administrativo dicte una resolución o ejecute un acto, pero un acto legal que esté de conformidad a la ley y no un acto ilegítimo o ilegal por medio del cual se violen los derechos o las garantías de la persona administrada. Y por último, estamos diciendo que estos principios deben de ser respetados, observados, deben de ser obedecidos o cumplidos o otro tipo de palabra por la administración pública. Desde un trabajador, llamémosle, o un empleado, por ejemplo, un soldado, un policía raso, hasta la alta dirección del Estado, por ejemplo, un ministro, un secretario o inclusive el mismo presidente de la República. Esa es nuestra primera conclusión en cuanto al procedimiento administrativo. También concluimos en lo siguiente, que teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo debe respetar el principio básico de juridicidad. Juridicidad quiere decir que todos los actos y las resoluciones sean de conformidad al derecho, que sean jurídicos. Y por ende, el accionar de la administración pública debe de encuadrarse en un marco procesal de respeto irrestricto al ordenamiento jurídico vigente. Es que deberán observarse los principios expuestos anteriormente. Es decir, compañeros, en conclusión de estos 20 principios propios del procedimiento administrativo, decimos que la administración pública los debe de respetar porque este va a ser su marco de actuación. Este es el ordenamiento que se debe de respetar. ¿Para qué? Al dictar una resolución administrativa o ejecutar un acto administrativo, se respeten los derechos fundamentales y las garantías que le asisten a todo administrado, es decir, a todo habitante del territorio de la República de Guatemala, sin ningún tipo de discriminación, desde la persona que reside en la ciudad de Guatemala hasta la persona que reside en el municipio más lejano de Quiché, por ejemplo, en Nevaja, en Chajul, o el municipio más lejano de Petén, en cualquier aldea. Es decir, el administrado siempre debe ser respetado en sus derechos y garantías. Y esto lo logra la administración pública a través de conocer, respetar y observar estrictamente los 20 principios que acabamos de analizar, que le son propios del procedimiento administrativo. Estas son entonces las primeras conclusiones a las cuales llegamos en cuanto a los principios que son propios del procedimiento administrativo. Entonces, si se dan cuenta, compañeros, acá realmente vamos finalizando con un tema de nuestro programa de estudios. Entonces, previo a continuar con el siguiente tema del programa, quiero preguntar si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, la puede formular ahora, puede abrir su micrófono o de lo contrario, continuamos. Todo bien, Lick, muchas gracias. Bien, entonces como no hay ninguna duda, creo que podemos continuar. Fíjense que alguien escribió en el chat que por qué no las dudas se escriben ahí en el chat. Lo que sucede, colegas, es que es más rápido de manera verbal, que alguien hable y poderle captar. En cambio, a veces por escrito hay algún error ahí de ortografía, alguna palabra y cuesta captar. En cambio, cuando es de viva voz, inmediatamente captamos cuál es la duda o la pregunta y procedemos a responderlas. Por ello, esa dinámica de formular las preguntas de viva voz. Bien, continuamos entonces. Siguiente tema. La evolución del procedimiento administrativo. Cuando hablamos de evolución, estamos hablando de esa cadena, de esos pasos, de esos cambios. Básicamente, evolución es eso, esos cambios que ha ido teniendo el procedimiento administrativo
desde que fue concebido por el derecho administrativo hasta en la época contemporánea, en la época actual, que es la época de la tecnología, de las redes sociales, de las tecnologías de la comunicación, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? ¿Cuál es ese devenir histórico? La evolución básicamente es la historia de una institución jurídica. En este caso, una breve historia de lo que es el procedimiento administrativo. Pues bien, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, porque en primer lugar, el procedimiento administrativo ya en la actualidad tiene principios. Esos 20 principios de los cuales ya hablamos ampliamente y respondimos algunas preguntas y los cuales ya dijimos que la doctrina, la literatura jurídica tienen otros nombres que también se pueden extraer, por ejemplo, de las leyes, que se pueden extraer de instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. Estos principios son parte de esa evolución del procedimiento administrativo. Al inicio, hace 200 años, hace 100 años, no era así. Es con el devenir histórico, conforme la sociedad ha ido avanzando, que estos principios se han ido, en primer lugar, creando, en segundo lugar, se han ido incorporando al ordenamiento jurídico. Y hasta nuestros días, en estos 20 principios, podemos sintetizar todos los demás principios del procedimiento administrativo. Ese sería un primer paso en la evolución del procedimiento administrativo. También, compañeros, el procedimiento administrativo entendido como el quehacer diario de la administración pública se ha visto en este caso permeado por la tecnología. Hace 100 años no existían computadoras, no existían celulares, a duras penas existían algunas máquinas de escribir. En cambio, si ustedes tal vez fueron hace 10 años a una municipalidad, definitivamente en la actualidad ya las municipalidades han cambiado porque ya incorporan la tecnología. Hace 10 años eran pocas las municipalidades que tenían las cámaras donde se puede captar el tránsito a disposición de todos los vecinos. Ahora ya varias municipalidades tienen cámaras de tránsito donde uno puede estar observando cómo está el tema del tráfico, si hubo accidente o qué está pasando. Pero reitero, la tecnología es un segundo elemento que se ha ido incorporando a la administración pública. Hace 40 años, por ejemplo, compañeros, no nos podían a nosotros, no nos podían poner una multa de tránsito porque no habían cámaras de esas que le toman una fotografía a la placa e inmediatamente surge una multa en contra nuestra. Eso no existía. Entonces, esa es parte de cómo la tecnología se ha ido incorporando. Ahora ya por cámaras nos pueden poner multas de tránsito. Es decir, la tecnología se ha involucrado en todo. Solo previo a continuar, una compañera decía que no se escucha bien por la lluvia, pero solo quiero saber si es solo ella y si los demás se escuchan bien. Se escucha nítido. Sí, se escucha bien. Escucha bien, licenciado. Bueno, entonces gracias, compañeros. Entonces entiendo que se escucha bien a la compañera, solo se le sugiere ahí cerrar bien la puerta o la ventana para que el ruido de la lluvia no la distraiga. Entonces, compañeros, bien, ahora alguien puso que se entrecorta. Pregunto yo, ¿los demás escuchan claro? Nítido. ¿Todo está claro, licenciado? Sí, licenciado, claro. Vale. Bien, gracias, compañero. Gracias. Entonces sí entiendo que la mayoría escuchan nítido. Ahora, entonces, que pueda mejorar su señal, por favor. Entonces, la tecnología. La tecnología se ha incorporado a todo, compañeros, desde ponerle multa a los vehículos que abusan de la velocidad. Por ejemplo, también el alcoholímetro. El alcoholímetro, compañeros, hace 50 años no existía, ahora ya existe. Ahora ahí la Policía Municipal de Tránsito puede verificar quién va conduciendo bajo efectos de licor y quién no. Esa es la tecnología aplicada a la administración pública. Hace 5 años RENAP no tenía esa opción que por medio de internet uno pudiera descargar certificado de nacimiento, certificado de función. Eso no existía. Las multas de tránsito hace 15 años no se podían pagar con tarjeta de crédito o de débito. Todo eso es la tecnología cooperando con la administración pública. Y qué bueno que las municipalidades, qué bueno que las gobernaciones departamentales incorporen la tecnología a su quehacer diario, que incorporen la tecnología al procedimiento administrativo. Qué bueno
que por medio de tecnología se puedan construir mejores carreteras, que haya mejor asfalto, mejor pavimento. Qué bueno que por medio de tecnología tengamos nosotros clases a través de Zoom, porque si Zoom no existiera y con esta pandemia, ustedes compañeros ya llevaran 2 años perdidos. Es decir, la carrera ya no sería de 5 años, sino que sería de 7, pero gracias a que la universidad está utilizando la tecnología como lo es la tecnología Zoom, es que podemos acá reunirnos y poder dialogar con ustedes e impartir estas clases. Pero reitero, la tecnología también ha sido un elemento central porque se ha hecho uso de ella la administración pública. Es decir, la tecnología se ha utilizado en la tramitación y en la sustanciación del procedimiento administrativo. Esta evolución del procedimiento administrativo también nos lleva a otra afirmación: servicios públicos de calidad. Fíjense, compañeros, que si los servicios públicos fueran de calidad, no existirían un montón de problemas. Imagínense ustedes que el servicio de energía eléctrica fuera, que la luz no se fuera cada rato, que no nos quemara los aparatos. No existirían ese montón de bloqueos, medidas de hecho, etcétera, tanto problema que se da. Si existiera agua potable clorada en todas las casas, los vecinos no tendrían necesidad de andar gastando con camiones de agua, de ir a protestar, de ir a manifestar a la municipalidad, de querer quemar las municipalidades. Todo ese montón de bochinches, de medidas de hecho, que son ajenas al derecho, no se dieran, no existiera tanto descontento social. Si los servicios públicos fueran de calidad, la salud fuera mejor. Ese gran número de niños desnutridos, de niños con enfermedades infecciosas no existiría, porque habría un servicio público de salud pública idóneo. Pero cuando los servicios públicos no son de calidad, ¿qué es lo que ocasionan? Problemas de todo tipo. Fíjense que yo a veces he pensado que muchos alumnos, y no solo alumnos, también catedráticos, profesionales con maestría, con doctorado, siempre dicen: no, es que para cambiar la realidad hagamos una revolución y echemos al gobierno. Y bueno, el enojo es válido, tienen razón, pero fíjense que yo lo pondría un poco más fácil, sin tanto relajo, sin tanta bulla, sin tanto desorden. Un montón de problemas podrían ser resueltos si existieran servicios públicos de calidad. Servicios públicos de calidad, entiéndase, salud pública de calidad, servicio de agua potable de calidad, educación pública de calidad, entre otros. También, por ejemplo, el tema de las carreteras, de los caminos, carreteras sin baches, que existiera, por ejemplo, parques, recreación. Hasta las maras se verían reducidas, porque muchos de los problemas de maras se dan por el hacinamiento. Hay asentamientos que no tienen agua potable, no hay asfalto, menos va a haber una cancha de fútbol, de básquetbol. ¿Y qué es lo que pasa? Los jóvenes se agrupan, pero en maras, ¿verdad? Entonces, lejos de ellos, si existieran, por ejemplo, campos de fútbol, de básquetbol, hacer campeonatos, escuelas de música, escuelas de arte, escuelas de idiomas, esto va contribuyendo a reducir a la delincuencia. Nótase que digo a reducir, porque desaparecerla, eso nunca se va a poder, si no, el derecho penal no existiera, pero por lo menos reducirla al mínimo. Pero reitero, un montón de problemas serían solucionados si existieran servicios públicos de calidad. En realidad, compañeros, qué lamentable es que en algunas colonias, inclusive de ciudades grandes, de cabeceras departamentales, el agua caiga únicamente 1 hora diaria. Imagínense qué lamentable que alguien para bañarse tenga que levantar a las 4 de la mañana, por ejemplo, allá en Xela, con ese frío que hay ahí, pero eso es porque no hay servicios públicos de calidad. Entonces, la evolución del procedimiento administrativo nos indica que el servicio público debe ser de calidad, cualquiera que ese sea. Y todo esto que venimos hablando de la atención digna, servicios públicos de calidad, que la administración pública debe estar al servicio del administrado, que es parte de la evolución del procedimiento administrativo, tenemos un fundamento legal. Acá, vean, compañeros, lo vamos a poner en pantalla. Acá está. Artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este artículo es claro, no da ningún lugar a dudas, no hay una parte que no se entienda. Vean, dice, artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia.
Su fin supremo es la realización del bien común. Pregunto yo, ¿cuál es la parte que no se entiende? Su fin supremo es la realización del bien común. Y este bien común, miren compañeros que tenemos acá subrayado, ese bien común es lo que debe de imperar y por eso es que el procedimiento administrativo debe de ser tramitado o sustanciado para no violarle derechos o garantías al administrado y que de esa manera prevalezca esto, el bien común. Una pregunta así general podría ser, ¿cuál es el fin último o el objeto último del procedimiento administrativo? Es este, la realización del bien común. Y otro fundamento legal que tenemos para esto de los servicios públicos de calidad como función de la administración pública es el artículo 2, el cual no admite ningún lugar a dudas. Dice, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Cuál es la parte que no se entiende? No hay. Vean, acá en estos ejemplos van a ver algunos servicios públicos involucrados. Vean aquí el primero, la vida. ¿Cómo se garantiza la vida? Con salud pública de calidad, desde que un niño nace hasta que una persona llega a la tercera edad, que haya servicios de salud pública idóneos. ¿Cómo se va a garantizar la libertad? Bueno, que la Policía Nacional Civil cumpla con su función, que se eviten los secuestros, las extorsiones, que se combata las maras por con todos los medios posibles. Eso garantiza la libertad. ¿Cómo se garantiza la justicia? Sencillo, que el organismo judicial administre justicia pronta y cumplida, entre otros. Y aquí al final tenemos el desarrollo integral. Acá en el desarrollo integral, acá caben todos los servicios públicos, agua potable, alcantarillado, extracción de basura, seguridad pública. Recordemos que la Policía Nacional Civil básicamente es una dependencia administrativa cuyo objeto es brindar seguridad pública de calidad, profesional y sin ningún tipo de discriminación en contra de nadie. La Policía Nacional Civil realmente es la primera defensa que tiene el Estado de Derecho y por ello esto conlleva al desarrollo integral de la persona. Entonces, acá en este artículo 1 y este artículo 2, este es el norte, ahí está el fundamento de los servicios públicos de calidad en cualquier ramo y en cualquier parte del territorio nacional. Continuamos. Esta evolución también, aparte de los servicios públicos, la Constitución tiene varios artículos que podemos ir aplicando, compañeros, que en el desarrollo de las clases lo vamos a ir subrayando, analizando, exponiendo alguna doctrina legal o jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad o bien de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto sobre servicios públicos de calidad, sobre la función que tiene que llevar a cabo la administración. Pero está el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué es lo que indica este artículo? Y el cual se relaciona con la materia que estamos estudiando. Acá lo tenemos en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Acá indica, artículo 28, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala, nótese compañeros que acá dice los habitantes, no dice los particulares, los administrados, por eso cada vez que leamos los habitantes es sinónimo, es decir, quiere decir lo mismo que particular, administrado, vecino, etcétera. Entonces indica, los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad. Nótese que dice autoridad, pero también esto se puede entender como administración pública. La que está obligada, nótese que es una obligación, la Constitución no nos está preguntando si queremos o no, dice obligada a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley. Aquí vean compañeros, aquí está el procedimiento administrativo. Este es el fundamento constitucional del procedimiento administrativo. Dice a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Cuando hablamos del trámite o la sustanciación del procedimiento administrativo, es este, ¿ve? Acá donde indica tramitarlas y deberá resolverlas. Esto significa la resolución administrativa. Entonces acá está trámite y resolución. Acá está procedimiento administrativo y resolución administrativa de conformidad con la ley.
Esa conformidad con la ley también la podemos encuadrar en alguno de los principios, en la supremacía constitucional, entre otros. E indica posteriormente, en el segundo párrafo, en materia administrativa. Por eso es que este artículo tiene que ver con nuestra clase y con nuestro tema de hoy. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, es decir, impuestos, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. En este segundo párrafo, compañeros, también tenemos elementos del procedimiento administrativo, como cuáles. Vean, primero, acá está, ¿ven? Resoluciones administrativas, de esto ya hemos hablado. Acá están las impugnaciones, es decir, los recursos administrativos. Acá también tenemos el expediente administrativo. Y acá donde dice el contribuyente, también se puede entender como el ciudadano, como el particular, como el habitante del territorio de la República de Guatemala. Entonces, muy importante, en materia de derecho procesal administrativo, en materia de tramitación del procedimiento administrativo, este artículo 28 constitucional nos da una serie de parámetros, de elementos o bien de definiciones. Este artículo 28 ustedes lo van a encontrar muy analizado, muy explicado en resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, en resoluciones de la Corte Suprema de Justicia o bien en resoluciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Por ello, muy importante analizar este artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Indican acá, es que no son preguntas, algunas son afirmaciones, con algunas estamos de acuerdo, con otras no. Indica, vamos a ver, los bloqueos. Bueno, jurídicamente hablando, los bloqueos son ilegales, eso no cabe ni la menor duda. Claro está, la población tiene ciertas demandas. Acá hay otra afirmación que habla que el gran cáncer es la corrupción. Bueno, esto es una afirmación. Obviamente la corrupción es mala y hay que perseguirla jurídicamente. Hablan de la oligarquía, la élite económica. Bueno, se nos fue ya temas económicos. Acá hablamos de servicios públicos de calidad. Habla también que el máximo violador de los derechos humanos es el Estado. Obviamente, si es el Estado el encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos humanos, también va a ser el máximo violador. Eso es obvio, no puede ser una persona individual. E indica también posteriormente de los asesinatos, los que levantan la voz, etcétera. Son una serie de afirmaciones. Apagamos teléfonos, por favor, compañeros. Apagamos micrófonos, perdón. Y Fernando. Bien, ya lo apagaron. Entonces, acá también indican que el papel aguanta con todo. Sí, es que es cierto, miren, lo que sucede, compañeros, también que como futuros abogados de éxito, como personas que se van a superar en la vida, también tenemos que dejar atrás el pesimismo, el resentimiento y la apatía. Que en nuestro país hay problemas, es cierto, eso cualquiera lo sabe, estamos diagnosticados. Ahora bien, el asunto principal acá es cómo solucionar esos problemas. Nosotros una solución que estamos proponiendo desde el derecho procesal administrativo, ¿cuál es? Servicios públicos de calidad. Sencillo, si una municipalidad los pozos de agua potable los construye de una manera técnica, de una manera científica, va a haber agua potable para la comunidad. Si el ingeniero que construye una carretera lo hace de conformidad con la ingeniería, esa carretera va a ser de calidad. Entonces, nuestra propuesta son servicios públicos de calidad. Que la Constitución a veces no es más que papel, es cierto, pero para eso estamos los abogados, para exigir que se cumpla la Constitución y para exigir que se cumplan las leyes. Así como un abogado penalista va a hacer todo lo posible porque su cliente recupere su libertad, máximo cuando esta persona es inocente, así también un abogado experto en derecho administrativo va a tener que velar por los derechos de su cliente, que puede ser un administrado, puede ser una aldea, puede ser una colonia, un comité de vecinos, un comité pro mejoramiento, para que la administración pública respete estos principios propios del procedimiento administrativo y que la resolución administrativa o el acto administrativo sea
de conformidad a derecho. Entonces, reitero, también no podemos ser pesimistas, porque si somos pesimistas jurídicos, ¿para qué estudiamos derecho? Mejor hubiéramos estudiado otra carrera. Entonces, en la realidad hay problemas, sí, los hay, no los desconocemos, pero hay que mejorar esa realidad, y cada quien dentro de su ámbito, el maestro de escuela, el policía nacional civil, el médico de hospital público, el profesor de instituto, el profesor universitario, cada quien en su área puede hacer que esta realidad vaya cambiando y que vaya mejorando. Entonces, artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala también es parte de esta evolución del procedimiento administrativo, porque allí hay varios elementos los cuales deben de ser analizados. Aparte de la evolución, también debemos de estudiar lo que son los elementos del procedimiento administrativo. Únicamente consulto, compañeros, ¿alguien tiene dudas de la evolución del procedimiento administrativo o continuamos? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede formular, si no, entendemos que todo está claro y vamos a continuar. Bien, entonces continuamos. Nuestro siguiente tema es los elementos del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, como toda institución o todo instituto jurídico, tiene ciertos elementos. El primero decimos que es el inicio. ¿Cómo es el inicio del procedimiento administrativo? ¿Por qué inicia? ¿Por qué causas? ¿Por qué motivos inicia un procedimiento administrativo ante un órgano administrativo? Bueno, el inicio puede ser de oficio, a petición de parte o por denuncia. Un ejemplo del inicio de oficio de un procedimiento administrativo es del que hemos venido hablando desde la primera clase. Un vecino se siente superior a los demás, construye una pared con materiales de mala calidad, sin columnas, sin hierro, lo construye y obviamente este muro se va a caer y va a poner en peligro la seguridad pública y hasta puede causar que una persona muera. Entonces aquí una municipalidad de oficio va a iniciar un procedimiento administrativo para que el vecino bote ese muro, o de lo contrario que lo haga la fuerza pública. Ese es un ejemplo de un procedimiento administrativo de oficio. Otro ejemplo de un procedimiento administrativo que inicia de oficio es lo que hace la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Cuando se establece que una persona a lo mejor está evadiendo o está eludiendo impuestos, bueno, va a iniciar un procedimiento para poder cotejar, para poder realizar una auditoría y de esa manera poder apreciar si el contribuyente está evadiendo o está eludiendo impuestos. Este inicia de oficio, es decir, inicia de oficio cuando es la propia administración pública, cuando es el órgano administrativo el que inicia de oficio el procedimiento. También puede iniciar el procedimiento administrativo a petición de parte, es decir, que lo pida, que haga la petición un administrado, un ciudadano, un particular. Esta petición va a ir dirigida a la administración pública. Lo puede hacer verbalmente, lo puede hacer por escrito, lo puede hacer auxiliado por un abogado, etcétera, pero es a petición de parte. Entonces, acá el administrado comparece ante la administración pública a formular un requerimiento, a formular una solicitud. Entonces, esto es a petición de parte, es porque alguien lo pide. En el caso que hemos puesto, si yo, administrado, observo que un vecino está construyendo un muro y que el muro se va a caer porque está mal construido, yo le voy a formular esa petición a la municipalidad que por favor inicie un procedimiento administrativo y que tome control de esa obra. Si un vecino mío se le ocurre tapar un drenaje de agua pluvial, entonces yo voy a ir a la municipalidad para que la municipalidad le ordene a este vecino que destape ese desagüe de agua pluvial o de aguas negras inclusive, porque hay vecinos o hay personas que en realidad actúan fuera de la razón y fuera de la lógica. Entonces, esto es a petición de parte, es decir, yo, administrado, le pido a la administración pública que inicie un procedimiento administrativo. Y hay una tercera forma, que es o por denuncia. La denuncia la va a poder presentar un administrado o inclusive puede ser un funcionario o un empleado público
para que tome conocimiento de esta denuncia a la administración pública y actúe, que haga algo. Por ejemplo, si un vecino está llenando una cuadra de túmulos y esos túmulos no tienen razón de ser, bueno, entonces yo puedo denunciar que un vecino sin autorización municipal está llenando de túmulos una cuadra y que es necesario que quite esos túmulos, por poner un ejemplo sencillo. Entonces también decimos que el procedimiento administrativo puede iniciar por denuncia. Esta denuncia también puede ser por escrito o también puede ser de manera verbal. Es decir, acá vamos a aplicar ese principio de informalidad a favor del administrado. Obviamente también comprendo, compañeros, que cada ley, cada reglamento tiene ciertas particularidades y por eso es que nosotros estamos estudiando Derecho Procesal Administrativo, pero básicamente el inicio del procedimiento administrativo puede ser de oficio cuando lo inicia la propia administración pública sin que nadie se lo pida. Puede ser a petición de parte, que es cuando un administrado, es decir, un habitante, un particular, le pide al órgano administrativo que inicie con el procedimiento administrativo, o puede ser por denuncia. Es decir, la denuncia se tiene que formular en contra de alguna persona o en contra de quienes pudieran resultar responsables. Se parece mucho el inicio a petición de parte con el inicio que se hace por denuncia, pero básicamente la denuncia tiene que ver que yo ya le estoy atribuyendo un hecho en concreto a otra u otras personas. Entonces, este es el primer elemento del procedimiento administrativo. El segundo elemento del procedimiento administrativo, y el que algunos autores dicen, según ellos, que es el más importante, es el órgano administrativo. ¿Qué es el órgano administrativo? Órgano administrativo va a ser cualquier dependencia de la administración pública que tenga competencia en determinado ramo. Si nosotros hablamos en un municipio de competencia en cuanto a agua potable, a desagües, a drenajes, a alcantarillado, a extracción de basura, acá ¿cuál va a ser el órgano administrativo? La municipalidad. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando del tema del magisterio, de maestros, tanto del sector público como del sector privado, bueno, el órgano administrativo va a ser la Dirección Departamental de Educación. Si nosotros estamos hablando de un órgano administrativo en cuanto a mantener el orden, el tema de negocios de ventas de bebidas alcohólicas, el tema de ruidos excesivos en las noches, etcétera, estamos hablando de una gobernación. La gobernación también es un órgano administrativo. Entonces, el órgano administrativo decimos que es toda dependencia de la administración pública que tiene competencia en determinada materia. Y por lo regular, estos órganos administrativos también van a tener una función de brindar un servicio público. Por ejemplo, en Pagua, acá en la ciudad capital, tiene la función de captar y distribuir agua potable. Entonces, el órgano administrativo, reitero, va a ser cualquier dependencia de la administración pública. Cuando nosotros escuchemos el término administración pública, estamos hablando de esto, de el órgano administrativo, que es el que tiene competencia en determinada materia. Por ejemplo, un juzgado de asuntos municipales es un órgano administrativo porque dicta resoluciones aplicando el Código Municipal. El Consejo Municipal también es un órgano administrativo porque va a conocer en segunda instancia, en segundo grado, impugnaciones o recursos en contra de una autoridad administrativa inferior. Entonces, por eso es que hablamos que el órgano administrativo va a ser siempre la administración pública y en este caso cualquier dependencia de la administración pública, sea gobernación, municipalidad, alcaldía, institución descentralizada, etcétera. Este es el segundo elemento del procedimiento administrativo. El tercer elemento, compañeros, va a ser la competencia administrativa. Es decir, si hay un órgano administrativo, este tiene que tener competencia administrativa. ¿Y qué es la competencia administrativa? Es esa facultad que va a tener el órgano administrativo de decidir en determinado sentido. Es decir, acá es donde vemos la declaración unilateral de la voluntad de la administración pública. La municipalidad dice, voten ese muro que está mal construido.
el Instituto Guatemalteco de Migración dice no le den pasaporte a ese ciudadano, etcétera. Entonces, la competencia administrativa va a ser esa facultad de decidir que va a tener el órgano administrativo. Y por lo tanto, por medio de esta competencia administrativa, es que el órgano administrativo, en la práctica lo que va a hacer es que va a declarar cuál es la voluntad unilateral, en este caso, de la administración pública. Claro está, esta voluntad se puede impugnar por medio de recursos, por medio de proceso contencioso administrativo, etcétera, cuando sea una decisión ilegal o una decisión que violente derechos o garantías. Aparte de la competencia administrativa, el último elemento, el elemento número 4 del procedimiento administrativo va a ser el administrado. ¿Quién es el administrado? Ya dijimos, va a ser el particular, el ciudadano, el vecino, o como lo establece el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, todo habitante del territorio nacional. Porque, por ejemplo, cuando nace un bebé, es menor de edad, aún no puede ejercer sus derechos por sí mismo, pero ya es un administrado, porque ya se necesita que en primer lugar el RENAP inscriba su nacimiento. Ya se necesita, por ejemplo, que el Estado le brinde un servicio de salud pública de calidad y que haya un pediatra que lo atienda. Si hablamos ya de una persona mayor de edad, también este administrado, este habitante del territorio nacional, él va a requerir ciertos servicios públicos o él va a instar en determinado momento ese procedimiento administrativo, que es donde se espera que impere la ley y que no se le vayan a violentar sus derechos. Entonces, el administrado es cualquier particular, cualquier persona, cualquier habitante del territorio nacional. Pregunto, compañeros, si hay alguna pregunta, la pueden formular en este momento. Todo clarísimo, licenciado, muchas gracias. Bien, vamos a ver acá en el chat, indican que estaba lloviendo, que no había señal, alguien dice que ya son las 8:05 y se ríe. Bueno, entonces aquí los que mandan son ustedes, terminamos a la hora que ustedes digan, ¿verdad? Que alguien diga que a las 8:05, si no le parece, es asunto suyo, pero si hay más dudas, seguimos respondiendo. Entonces, buenas noches. Sí, adelante, compañero. Solo con una consulta para molestarlo. ¿Usted me podría dar un ejemplo de la competencia administrativa? Sí, es los ejemplos que veníamos dando. Por ejemplo, un juzgado de asuntos municipales va a tener competencia para resolver todos aquellos asuntos que tengan que ver con la aplicación del Código Municipal. Por ejemplo, compañero, ahí en el juzgado de asuntos municipales, ahí es donde terminan todos aquellos problemas de vecinos que tapan desagües, vecinos que tiran basura en la calle, vecinos que contaminan el agua potable, etcétera. Porque, miren, así como se requiere que la administración pública dé servicios públicos de calidad, también se requiere que el vecino sea limpio, que sea educado. Somos seres humanos, no somos animales, somos personas con razón. Entonces, ahí en ese juzgado de asuntos municipales, como se dice coloquialmente, compañero, se pone alegre, porque a veces no solo es vecino contra funcionario o empleado municipal, es vecino contra vecino, y son auténticas batallas jurídicas. Ahí hay competencia. Otro ejemplo de competencia administrativa podría ser el Consejo Municipal. El Consejo Municipal, en última instancia, es el máximo órgano para tomar decisiones en cuanto a un municipio, y es autónomo, es decir, ahí nadie se puede meter. Guatemala no se puede meter con Escuintla, Escuintla no se puede meter con Misco, porque hay autonomía municipal. Esos son algunos ejemplos de competencia administrativa. En algunos casos también la Superintendencia de Administración Tributaria tiene competencia porque resuelve problemas de carácter tributario. Esos problemas tributarios, por lo regular, cuando es de grandes cantidades de impuestos, van a parar en un juzgado, es decir, en un órgano jurisdiccional del organismo judicial, del Poder Judicial. Estos son algunos ejemplos de competencia administrativa. El Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional Civil es otro ejemplo, compañeros, porque este tribunal básicamente se encarga que los señores agentes o cualquier rango de Policía Nacional Civil respete y observe la ley orgánica de la Policía Nacional Civil de manera administrativa. Ya si alguien hay sospecha que cometió delito, eso ya le corresponde al Ministerio Público y a un juzgado del ramo penal. Entonces, esto es ejemplo de competencia administrativa, que son esas facultades que va a tener el órgano administrativo. ¿Alguna otra pregunta?
No solamente le agradezco mucho, licenciado. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Yo, licenciado, buenas noches. Adelante, buenas noches. Sí, la escucho. Sí, con una consulta, licenciado. Supongamos el conflicto entre vecinos o riñas entre vecinos, pero que no sean de materia que tenga que ver con que conozca una municipalidad. Supongamos que molesten la tranquilidad del vecino. ¿Eso dónde se puede denunciar? ¿En gobernación era lo que usted comentaba? Sí, vean, dijimos que el procedimiento administrativo en uno de sus elementos puede iniciar por denuncia o a petición de parte. Entonces, eso depende, ¿verdad? Porque cada municipio tiene sus ordenanzas, sus reglamentos, y hay que ver en dónde está uno viviendo, pero pongamos el ejemplo de Misco, ¿verdad? En Misco, por lo regular, en el juzgado de asuntos municipales terminan muchos de esos problemas de vecinos de que uno dañó un tubo de agua potable y por eso no cayó el agua 3 días, o que hay otro que está tapando un desagüe pluvial. Esto puede terminar ahí en el juzgado de asuntos municipales, y qué bueno que termine ahí, que no llegue al organismo judicial y que el organismo judicial solo mire los casos más graves. Entonces, esto se puede denunciar ahí. También aquellos problemas de sonido, de altos volúmenes, de discotecas, fiestas, inclusive alguna iglesia, etcétera, también se puede denunciar ahí en un juzgado de asuntos municipales. El juzgado de asuntos municipales tiene mucho poder, compañeros. ¿Se recuerdan ustedes de aquella fábrica de muebles en Carretera del Salvador donde hicieron la fiesta clandestina cuando iniciaba la pandemia? Quien la cerró fue el juzgado de asuntos municipales de Santa Catarina Pinula. Entonces, allí es donde básicamente se pueden denunciar o solicitar, es decir, a solicitud de parte, que se inicie un procedimiento administrativo. Ese es un ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Solo para aclarar un poquito, por ejemplo, cuando hay algún problema, un ejemplo de multas de tránsito, que por ejemplo se maneja en Villanueva, la competencia la podría manejar en zona 1, por ejemplo, el juez de asuntos municipales. No, compañero, lo que sucede es que recordemos que esto también es administrativo, hay dos formas. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil tiene competencia administrativa en aquellos municipios donde no hay convenio de delegación que el Ministerio de Gobernación le delegue a la Policía Municipal que controle el tránsito. Por ejemplo, si el acto de tránsito ocurrió en el municipio de Guatemala, solo Emetra. Si ocurrió en Misco, solo Emixtra. Pero, por ejemplo, si ocurrió en el municipio de San Andrés Azcabaja-Quiché, ahí sí es la Policía Nacional Civil, porque en ese municipio no existe Policía Municipal de Tránsito, y por lo tanto a la municipalidad todavía no se le ha delegado esa función de ordenamiento vehicular. Eso se hace por medio de un convenio, el cual firman el Ministerio de Gobernación y la municipalidad. Es decir, yo, alcalde, recibo esa delegación, pero me comprometo a cumplir con la ley. Les voy a poner un ejemplo. Cuando el alcalde Neto Brand, él dijo que un día no iba a salir en Mixtra a las calles porque iba a ser una manera de manifestar, porque la gente trataba mal en Mixtra. ¿Qué hizo Gobernación? Inmediatamente le notificó: señor alcalde, si usted no cumple con el convenio que Mixtra va a ordenar el tránsito en Misco, nosotros vamos a dar por terminado ese convenio y va a ser el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil quien de ahora en adelante coordine y ordene el tránsito en el municipio de Misco. Entonces la respuesta es esa: donde hay Policía Municipal de Tránsito, únicamente en su municipio. Por autonomía municipal no puede participar en otro, y donde no lo hay es el Departamento de Tránsito, el de la Policía Nacional Civil, quien va a hacer que impere la ley y el reglamento de tránsito. Pero cuando hay policía municipal no pueden conocer lo que sucedió en otro municipio. Por ejemplo, Ciudad de Guatemala, únicamente las multas que se produzcan acá en el municipio de Guatemala. No se puede de Villanueva, de Misco, de Villacanales, eso sería ilegal. Pero entonces lo que usted me dice respecto a eso es que la persona que tiene una infracción de Villanueva, por ejemplo, puede circular libremente en Guatemala sin afectar nada por la competencia que tiene cada uno de ellos. Es correcto, así es. En todo caso, esta persona va a poder ser sancionada únicamente allí en el municipio de Villanueva, pero aquí en la ciudad de Guatemala él no ha cometido ninguna falta de tránsito, no puede ser sancionado. Muchas gracias, Lick, ya resolví la muy amable. Bien,
¿Alguna otra pregunta, compañeros? Buenas noches, licenciado. Con una pregunta sobre la contaminación de las fábricas y todo eso. Sería, pero como también si es de ruido, si usted pues puede ahí en el Consejo, sí, después de Asuntos Municipales. El consejo es primeramente la municipalidad, siempre la municipalidad. La municipalidad tiene facultad de ver ese tema del humo, los ruidos, gases contaminantes, etcétera. En un segundo lugar ya se podría en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y en un tercer lugar en un juzgado del ramo penal por un posible delito de contaminación, pero lo mejor es que todo se resuelva allí, cerca del ciudadano, en una municipalidad. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado, buenas noches. Sí, adelante. Me surge la duda, ¿verdad? Como estamos viendo el tema en lo que es la administración, en un caso, ¿verdad? Tengo un conocido de que él tiene 2 delitos, uno por conducir así en estado de ebriedad y otra por lesiones culposas. Resulta que al momento de él querer solicitar, ¿verdad? Como solventó eso con el juzgado, pagó lo que tenía que pagar, por decirle así. Al momento de él querer limpiar sus papeles, resulta que le aparecen inculcados 3 delitos más en los años de más antes. Por ejemplo, que él nació en el 87 y le aparecen delitos del año de 1970, 1975. O sea, mi pregunta es cómo es posible, ¿verdad?, de que teniendo un número de identificación y sabiendo el año que él nació, aún así le inculcan esos delitos en su récord, en el récord que le aparece a él de los policíacos, ¿verdad? Entonces es algo increíble, ¿verdad? Porque se supone de que con el CUI automáticamente es un número único que todas las personas tenemos, ¿verdad? Nadie más lo puede tener. Entonces mi duda es, ¿cómo es posible esto, ¿verdad? De que le aparezcan delitos de cuando él aún no había nacido, pues. Sí, sí, mire, esto acá lo que tiene que hacer es mejor contratar a un buen abogado penalista, porque estos delitos tiene que ver con derecho penal. Para eso hay un montón de estrategias. Ahora bien, en el derecho administrativo, que es nuestro campo, lo que vemos en la práctica es que vean, compañeros, esta base de datos de la Policía Nacional Civil no es perfecta. Miren, compañeros, en el juzgado donde yo tengo el gran honor de ejercer la judicatura, hemos tenido gente presa por homónimos, lo que escribe acá un compañero, un pobre señor asustado con diabetes, con temas bien serios, y fíjense que lo único que lo diferenciaba de otra persona era el número de NIT, porque había cierto problema ahí en esa migración de cédula a DPI y la pobre persona detenida, pero en realidad el número de NIT era distinto. Entonces se da el tema de los homónimos, órdenes de captura que no son eliminadas de la base de datos por la Policía Nacional Civil, lo cual es derecho administrativo, etcétera. Entonces, ¿por qué les indico? El servicio de seguridad pública de la Policía Nacional Civil debe ser profesional, debe ser de excelencia y en este caso tener una buena base de datos de las órdenes de aprehensión vigentes, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto a derecho administrativo. En cuanto a lo otro, eso es derecho penal y ahí sí podríamos hablar horas de horas, ¿verdad? Pero es un tema muy, muy distinto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, creo que ya no hay preguntas, compañeros. Entonces, en el chat únicamente indicaban lo de la independencia municipal, es autonomía municipales, independiente solo el Estado de Guatemala. Y de los homónimos, sí, efectivamente, lamentablemente se dan a práctica y por eso se espera servicios públicos de calidad por todas las dependencias públicas. Bien, como ya no hay preguntas en el chat y ya no hay de viva voz, entonces damos por concluida esta clase, compañeros, que tengan una buena noche todos y que el día de mañana sea fructífero y exitoso en todo lo que hagan. Gracias, Luis. Feliz noche. Feliz